Comenzamos esta noche con el nombre de un restaurante en Fort Collins que ha causado mucha controversia y que diversos medios locales han seguido puntualmente. Se trata de Illegal Pete's, un nombre que para muchos es denigrante. Nuestra compañera Maralí Madrid está con nosotros en vivo y nos cuenta más al respecto. Maralí, muy buenas noches. Sabemos que tú estuviste hablando con el dueño del restaurante. ¿Cuáles son las reacciones al respecto? Así es, Vanessa, pues te cuento que el dueño está bastante sorprendido, ya que dice, nunca fue su intención herir a nadie y está dispuesto a trabajar con la comunidad para poder llegar a un acuerdo. A 3 semanas de que el restaurante Illegal Pete's, con establecimientos en Denver y Boulder, abra sus puertas en Fort Collins, un grupo de residentes de esta ciudad han pedido al dueño que cambie el nombre porque dicen es una ofensa para la comunidad hispana. Estamos muy preocupados que va a abrir un negocio con un nombre como Illegal Pete's, que va a servir comida hispana, mexicana, y que la comunidad que no es hispana va a conectar que ser hispano es algo ilegal en este país. Aunque a decir del dueño, quien está sorprendido ante dicha reacción, ya que nunca fue su intención ofender a nadie, y dice que el nombre del establecimiento solo hace referencia a un bar de una novela que leyó de joven, y es su nombre y el de su padre. Illegal Pete's is a name of a restaurant in a book. Illegal Pete's surge de un libro que leí hace muchos años atrás. Peter es mi nombre y el nombre de mi padre. Nunca tuve la intención de herir los sentimientos de nadie cuando escogí el nombre, así que esto realmente me sorprendió, pero como compañía estamos más que abiertos a escuchar las opiniones y los sentimientos de la comunidad. Por su parte, el grupo dice que el establecimiento abrirá sus puertas justo en un lugar donde hace aproximadamente 50 años los inmigrantes que llegaban a Fort Collins podían encontrar letreros que decían no se permiten mascotas ni mexicanos. Fort Collins es una ciudad que tiene una historia con los hispanos, una historia no tan agradable muchas veces, ¿no? Entonces, para muchos hispanos el término ilegal, ¿verdad?, connota una cantidad de cosas ofensivas, es un término cargado, es una manera de deshumanizar a los inmigrantes que están aquí, ¿verdad?, en este país, y por extensión nos alcanza a todos los latinos. El dueño de Illegal Pete's dice estar tomando esta protesta por parte de los residentes de Fort Collins en consideración y que entiende la manera en que el término ilegal los está afectando. Being Chicano or Latino. A pesar de que yo no he vivido nunca eso, entiendo completamente que si eres latino chicano y escuchas la palabra ilegal solo por el color de tu piel, es algo que te va a herir. Y escuchando a la gente con la que me reuní, me di cuenta cómo esta palabra les afecta. Pero una vez más, el nombre de mi restaurante nunca fue con esa intención. Al contrario, a mí me gusta ayudar a la gente, no importa qué raza sea, orientación sexual, hombres, mujeres. Yo no discrimino a nadie. El grupo en contra dice que seguirán alzando sus voces para que el término ilegal sea eliminado por completo, Vanessa. Pero Maralí, ¿qué dijo el dueño? ¿Que sí le van a quitar el nombre o no? Bueno, el dueño dice ya tener una respuesta en cuanto a si le va a cambiar el nombre o no, pero no la va a dar hasta que primero hable con los residentes de Fort Collins. Muy bien, muchísimas gracias Maralí por esa información. Muy buenas noches. Buenas noches, Vanessa.